para adorarte a ti, para bendecirte a ti, Señor. Porque a eso hemos venido a tu casa, porque a eso hemos venido a este lugar, a darte a ti la gloria, a darte a ti la honra, reconociendo que tú eres el pastor de nuestras almas, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada y que por ti estamos aquí en este lugar, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre por todas las cosas buenas que nos has dado a lo largo de la semana que termina y a lo largo de esta semana que va a iniciar, Padre. Sabemos que tú vas a ser fiel, Señor, para guardarnos, para cuidarnos, para ayudarnos, para protegernos, Señor, para proveernos lo que necesitamos para nuestras vidas. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor, y en esta mañana en que vamos a partir el pan, por favor, Señor, sé tú quien nos des la porción de tu pan espiritual, Padre. Lo necesitamos por causa del tiempo y por todo lo que se está moviendo, Señor, en este mundo, no solo natural, sino también espiritual, Señor. Por favor, sé tú quien nos ayudes a escoger por ti. Sé tú quien nos ayudes a seguir escogiendo por ti y seguir escogiendo por tu camino y seguir escogiendo, Señor, por tu presencia para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Aleluya. Bendito eres, Pastor de Israel. Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es bueno estar en la casa de Dios en este día del Señor. Parece que las cosas, si seguimos guardando la sana distancia, van a mejorar. La iglesia madre nuestra en Indiana, el próximo viernes ya abren la iglesia y ya van a poderse reunirse. Solamente los hermanos de 65 años en adelante van a tener que seguir viéndolo desde la casa, pero pues la iglesia de Indiana es un auditorio, así que como familias ya van a poder regresar a la casa de Dios. Y qué bueno, nosotros solo nos quedan unas 2 o 3 semanas más para que gradualmente regresemos y nuevamente podamos nuevamente regresar a la casa de Dios, a adorar y a bendecir su nombre. Esta mañana quisiera empezar con ustedes abriendo la palabra de Dios en el libro de Romanos y abriendo el capítulo 10 para empezar a leer del versículo 8 hasta el versículo 13, si no me equivoco más. Dice así la palabra de Dios. ¿Mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todo, rico es para con todos los que le invocan. Y dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ser salvo, la salvación, el ser salvo, hermano, es solamente el inicio, no es el final. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él vino y entró a nuestro corazón y nos hicieron repetir la oración de fe, que aceptábamos a Jesús, que reconocíamos nuestros pecados, que reconocíamos que necesitábamos un Salvador, y entonces Jesucristo
vino a nuestra vida. Pero déjeme decirle que ser salvo y nacer de nuevo son dos cosas diferentes. Ser salvo es simplemente aceptar la semilla. Nacer de nuevo es una experiencia. Déjeme explicarle esta mañana. La Biblia, la palabra de Dios dice que los diablos también creen y tiemblan. Y la razón por la que los diablos tiemblan ante la presencia de Dios es porque los diablos ya experimentaron el juicio. Porque todos los diablos, todos los demonios, todo el ejército de Lucifer, un día fueron ángeles. Un día tuvieron algún cargo en el reino celestial. Y cuando Lucero, que era el querubín, que era el guardador de nuestra creación, empezó a rebelarse, empezó a tener un deseo equivocado en su interior, empezó a transmitir y empezó a sembrar su deseo equivocado en la mente de todos los ángeles, que fue la tercera parte, de acuerdo a Apocalipsis 12, que arrastró con él y los trajo de su lado. Pero Dios los tuvo que juzgar. Y entonces, en lugar de ser ángeles, se convirtieron en demonios. Y cuando nosotros podemos comprender esta verdad, entonces ellos creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente, nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo significa tener una relación. Déjeme explicarle. Un día Israel vivía en Egipto. Ellos vivieron 400 años esclavizados en Egipto. Y dice, si me acompaña, Éxodo capítulo 12. Vamos a la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12, versículo 37 y versículo 38 de Éxodo 12. Dice la palabra de Dios: y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Pero dice el versículo 28, y es aquí donde me voy a detener un poco esta mañana. Dice la palabra de Dios: y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes y ovejas y ganados muy muchos. Dice la palabra de Dios que cuando Israel salió de Egipto, cuando salieron de la esclavitud, iba el pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que también fue una grande multitud de gente. Y es ahí donde quiero empezar esta mañana a compartirle la palabra de Dios. La palabra multitud, fíjese lo que vamos a aprender. La palabra multitud es una palabra hebrea que se pronuncia arap. Arap. La palabra arap significa trenzar, entremezclar, traficar, como si fuera por trueque, también dar o servir de garantía como una especie de intercambio. Y esa multitud de gente que subió con Israel representa nuestro hombre viejo, nuestra vieja naturaleza. Porque nuestro hombre viejo, desde que nosotros nacimos, somos comerciantes por naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y pasábamos por la tienda y le decíamos a nuestra mamá: quiero eso. Y si nuestra mamá no nos lo compraba,
Ya cuando creces lo entiendes. Pero no nos lo compraba no porque no quisiera, sino porque a veces no había dinero en la casa. Pero ¿qué hacíamos nosotros cuando queríamos algo? Empezábamos a hacer berrinches. Y empezábamos a llorar, nos tirábamos en el piso, empezábamos a patalear. ¿Por qué? Porque queríamos que nos compraran eso. Si no nos lo compraban, he conocido niños, porque hay hermanos que han tenido el privilegio de educar a ese tipo de hijos, que por ejemplo había uno de ellos, ya no me acuerdo ni dónde, pero que cuando la mamá le decía no, el niño empezaba a pegar unos gritos, hermano, al grado que se privaba. Se privaba del berrinche que hacía. Porque este viejo hombre se relaciona mucho con esta multitud de gente. Esa palabra multitud, fíjese, significa traficar. Yo te voy a atender, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Yo puedo hacer eso, pero ¿a cambio de qué? Yo puedo hacer eso, pero ¿a cambio de qué? Y hermano, si el hombre viejo no es llevado a la experiencia de nacer de nuevo, porque cuando nace de nuevo hay una relación con la presencia de Dios. Hay un enamoramiento, hay una pasión, hay un deseo por la presencia de Dios. Cuando la persona nace de nuevo, y el nuevo nacimiento es una experiencia que no te la da el que te sepas toda la Biblia. El diablo se sabe la Biblia mejor que tú y que yo, y sigue siendo diablo. ¿Por qué? Porque la batalla precisamente, desde que tú aceptas a Jesús, es que el enemigo va a pelear para que tú no nazcas de nuevo. Porque él sabe que cuando venga ese nuevo nacimiento a tu vida va a dar un giro de 180 grados. Y sabes una cosa, te vas a volver un guerrero para Dios. Te vas a volver un guerrero para Dios, porque el deseo, porque el anhelo, porque aquello que tú vas a desear es la santidad de Dios. Porque mientras no naces de nuevo, sí, ya aceptaste a Jesús, pero este viejo hombre, hermano, créamelo, no se imagina qué lata da. Porque ese viejo hombre es algo que va a estar ahí. Y mientras usted no escoja buscar una relación, clamar, subí en estos días una reflexión, porque uno escucha a la gente que dice: arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Y uno hace la pregunta: ¿de cuándo acá uno puede cambiar? Porque si nosotros tuviéramos el poder de cambiar, entonces Jesús no hubiera nacido. ¿Qué caso tiene que Jesús hubiera nacido de mujer, hubiera crecido, hubiera ido a la cruz del Calvario, hubiera derramado toda su sangre, hubiera descendido al infierno, hubiera descendido a experimentar lo que un día hablábamos en Semana Santa, las ondas de muerte y todo el castigo que sufrió sobre su alma? ¿Qué necesidad tendría él de sufrir todo eso si nosotros fuéramos los que cambiáramos? Hermano, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos cambia. ¿Sabe cuándo nos cambia? Cuando nosotros nacemos de nuevo. Hermano, usted aceptó a Jesucristo. Déjeme decirle cuál debe de ser el propósito de su vida. Déjeme decirle cuál tiene que ser la meta, aquello que debe de estar gobernando su mente. Si usted ya aceptó a Jesucristo, usted tiene que trabajar para encontrar esta experiencia del nuevo nacimiento. Porque mientras usted no nazca de nuevo, hermano, déjeme decirle lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10,
Romanos capítulo 10, versículo 6, si no me equivoco. Romanos capítulo 6, versículo, dice la palabra de Dios, mire, versículo 12, dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcas en sus concupiscencias. Fíjese la palabra. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcas en sus concupiscencias. Las concupiscencias, déjeme mostrarle, bendito Dios, qué bueno que queda grabado, porque muchas veces cuando uno predica, uno quisiera recordar las citas que el Espíritu Santo nos da cuando estamos predicando, y a veces porque el Señor nos cambia siempre las predicaciones. Pero déjeme decirle lo que significa esta palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra griega, epizumeo. Eso significa. La palabra concupiscencia, fíjese lo que significa. Significa poner el corazón sobre. ¿Sobre qué? Sobre la voluntad de Dios. En otras palabras, no es la voluntad de Dios, eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, una de las batallas más intensas en los jóvenes es para encontrar una pareja. Se fijan en el físico, se fijan en alguna cualidad. Hace una semana o hace 15 días, si no mal recuerdo, alguien subió una imagen. Ustedes, si llegaron a ver el Chavo del 8, había un personaje que se llamaba la Bruja del 71. Era una mujer que estaba enamorada de Don Ramón. Y subieron una foto de esta artista cuando era joven, cuando tenía 25 años, y era una mujer bastante guapa. Y ponen a su lado la foto cuando sale como la Bruja del 71, y dice abajo en la imagen, dice: para que te acuerdes que la belleza no dura toda la vida. Y entonces una de las batallas más grandes para los jóvenes es con quién se van a casar. Buscan físico, buscan cualidades, buscan que tengan un título, que tengan una carrera. En otras palabras, nosotros queremos una pareja de acuerdo a nuestro gusto y deseo. Déjame decirle, eso es concupiscencia. Porque los deseos de nuestro corazón no son de acuerdo a los deseos de Dios. Los deseos corruptos de nuestro corazón no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la batalla. Por eso, hermano, cuando usted nace de nuevo, ¿sabe qué es lo que sucede cuando usted nace de nuevo? El pecado deja de reinar en usted. Es lo primero que sucede cuando usted nace de nuevo. Por eso Jesús, cuando habla con Nicodemo, le enfatiza el hecho a Nicodemo, porque dice que Nicodemo vino de noche. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 1. Bendito es el Señor. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Ahora, si usted se da cuenta, Nicodemo se acercó a Jesús, platicándole, tratando de entablar plática con los milagros que Jesús hacía. Nadie puede hacer todos esos milagros que tú haces. O sea, yo reconozco que tú vienes de Dios, pero Nicodemo era un hombre como nosotros, como con este hombre viejo. Porque una de las características de este hombre viejo es que este hombre viejo que nosotros tenemos tiene su mirada puesta
en las cosas terrenales. Siempre, este hombre viejo tiene su mirada puesta en los ojos terrenales, en las cosas terrenales. Nicodemo no era la excepción. Yo no sé si Nicodemo, cuando vino el Pentecostés, él estaba con los 120, yo no lo sé. Pero es impresionante que para esta experiencia del nuevo nacimiento, de todas las multitudes, solo 120 tuvieron esa experiencia, porque el Pentecostés no es otra cosa que nacer de nuevo. La fiesta de Pentecostés es nacer de nuevo. Ahora, dice que vino a Jesús y trata de entablar la plática y le dice: nadie puede hacer estas señales si no Dios con él. Y mire, Jesús fue claro. Respondióle Jesús y le dijo: mira, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, ¿qué dice, hermano? Fíjese bien, no puede ver el reino de Dios. Por eso, su hombre viejo ve las cosas de la tierra, pero el nuevo nacimiento, lo primero que sucede cuando usted nace de nuevo es que su mirada hace que usted vea a Jesús. Y cuando usted ve a Jesús, hermano, bendito su nombre. ¿Sabe qué? Su vida da un giro. Déjeme compartirle. Filipenses. Ay, qué bueno que queda esto grabado. Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice. Perdón, Filipenses capítulo 3. Perdón. Es 3. Ahí está. Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, fíjese bien: resta, hermanos, que nos gocemos, Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, guárdate del comportamiento. Mire, quien influyó mucho en el pueblo de Israel cuando caminaron en el desierto fue esta multitud de gente que salió con ellos, porque ellos no eran judíos. Ellos pertenecían a otras naciones que estaban esclavizados igual que Israel. Y cuando salen con Israel, hermanos, eran esclavos. Y cuando escuchan de Moisés que dicen: vamos a una tierra donde fluye leche y miel, toda esa multitud dijo: qué padre, ya no vamos a trabajar. Ya no vamos a trabajar y todas las cosas van a salir bien. Es lo que sucede cuando tú aceptas a Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús, algo sucede dentro de ti, porque tú te sientes diferente. Dices: ay, veo la vida de manera diferente. Oh Señor, veo la vida de manera diferente. Déjeme contarle algo. Pues no puedo hablar de alguien más que de un servidor. El día que acepté a Jesucristo, el Señor me alejó de las drogas, me alejó del alcohol, me alejó de las malas amistades, me sacó del círculo donde yo viví. Si Jesús no me hubiera sacado, hermano, quiero decirle, ya estuviera muerto desde hace un sinfín de años. Pero quiero decirle algo, precisamente, mire, conocí a Jesús, a los 23 años entré a la escuela, a los 29 años me casé, salí de la escuela, fui a mi primer campo, fuimos, junto con mi esposa, a Coatzacoalcos. De ahí nos fuimos a Tuxtla Gutiérrez, 4 años. De ahí regresamos a La Aurora, 12 años. De La Aurora nos fuimos a Guadalajara, 3 años. De Guadalajara nos fuimos a Tlaxiaco, 5 años. De Tlaxiaco nos fuimos a Veracruz, 2 años. De Veracruz a Tijuana, otros 2 años. Déjeme decirle, entre Veracruz y Tijuana, Dios me llevó a situaciones donde tuve que clamar. ¿Y sabe qué sucedió en ese periodo?
Dios me dio un nuevo nacimiento. Dios me dio un nuevo nacimiento. Porque mi vida, la manera en que empecé a ver la vida, fue totalmente diferente. Hermanos, era pastor. Fui pastor, fuimos ancianos gobernantes, fuimos pastores de distrito. Llegué a ser maestro de la escuela bíblica. Pero, ¿sabe? No había nacido de nuevo. Y quiero confesarlo, no había nacido de nuevo. Porque cuando tú no has nacido de nuevo, tu viejo hombre es el que gobierna en tu vida. Y te vuelves precisamente como esta multitud. Pablo dice: guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, guárdate. Porque, hermano, el hombre viejo, a eso se compara a un perro. El hombre viejo a eso se compara a malos obreros. Déjenme ver si llego hasta allá. Pero quiero hablar ahorita solamente de Pablo y de su experiencia. Porque Pablo sigue diciendo: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos, fíjense bien, los que servimos en espíritu a Dios, y no nos gloriamos de la carne. Aleluya. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Porque cuando tú naces de nuevo, lo primero que es cambiado es tu mirada. Porque en tu mirada empiezas a ver el reino de Dios y empiezas a entender un sinfín de conceptos, un sinfín de principios. Empiezas a entender que entonces tu vida en esta tierra es pasajera. A entender y empiezas a aprender que estás en esta tierra solo de paso y que vamos a nuestro celeste hogar. Alguien subió en son de broma en este tiempo de cuarentena: ¿dónde están los que cantaban yo voy a mi celeste hogar? ¿Por qué? Porque ahorita que viene está esta pandemia y todos corremos riesgo de morir, hermano, porque esto todavía no se acaba. No que los gobiernos, no que el G5, que los G5 ahora, no que los del club de Handerberg, no que esto, no que, mira, hermano, Dios sigue teniendo el control de todo. Y se va a ir el que Él dijo que se va a ir, porque hay un plan que Él escribió. No se ha escapado nada de la mano de Dios. Por eso, cuando tú naces de nuevo, tu vida cambia, tu vida es transformada. No te vuelves perfecto, no, porque este hombre viejo va a seguir. Pero ya no reina el pecado, ya no reina el viejo hombre. Pablo dice: somos los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjese bien: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sabe cómo era Pablo, hermano? Pablo no era un borracho, Pablo no era un adúltero, Pablo no era alguien que andaba en chismes. No, él dice: yo era irreprensible, porque en su interior él deseaba agradar a Dios. Pero una cosa es desear agradar a Dios conforme a nuestras obras, y otra cosa es nacer de nuevo. Déjeme decirle, mi sermón era otro, pero esta mañana al despertar el Señor puso todo esto en mi mente y lo que siempre hacemos y le decimos: Señor, si eres tú, téjelo, téjelo y danos las citas y llévanos. Y entonces el Señor empieza a dar las citas y uno empieza a tejer y uno empieza a tejer y uno dice: ¡ah! ¡Gloria a Dios! Y llegamos a este punto. Pablo era irreprensible, pero era un fariseo. Y sigue diciendo: pero las cosas que para mí eran ganancias, Él las ha reputado perdidas por amor, fíjese bien, por amor a Cristo. ¿Sabe cuál es la segunda cosa que sucede cuando usted nace de nuevo? Después de ver, empieza a tener un amor
por la voluntad de Dios. Empieza a tener un amor diferente. Acá no, acá no, acá no, acá no, no. Fíjese lo que dice. Pero las cosas que para mí eran ganancias. ¿Sabe qué es lo que al hombre viejo le agrada? Déjeme decirle. Lo que al hombre, las cosas terrenales, lo que le agrada es lo material. ¿Qué es lo material? El dinero. ¿Qué es lo material? Una posición. ¿Qué es lo material? Una posesión. ¿Qué es lo material? El poder. Eso es lo que busca el hombre viejo, hermano. Por eso, cuando tú fuiste salvo y el Señor quería llevarte al nuevo nacimiento, ¿sabes qué te pasó? Vino un ofrecimiento de trabajo. Y en ese ofrecimiento de trabajo te prometieron dar 8,000 pesos quincenales, 16,000 pesos a la semana, perdón, al mes. Y te dijeron, nada más que vas a entrar a mediodía y vas a salir a las 9 de la noche. De 12 a 9 de la noche, 16,000 pesos al mes. ¡Wow! Vámonos. ¿En dónde estuvo el error? En que no doblaste la rodilla para preguntarle a Él si era su voluntad. Y eso empezó a pasar. Hermano, yo no te lo digo por ti, sino que el enemigo sabe cómo jalarnos. ¿Y qué pasó? Sí, empezaste a ganar 16,000 pesos al mes. Sí, te compraste el carro. Sí, diste el enganche para la casa. Sí, cambiaste los muebles de tu casa. Sí, pero ¿qué crees? Dejaste de ir a la iglesia. Dejaste de ir entre semana. Y ahora vas los domingos y solo llegas a la hora de la predicación. Y en la tarde ya no vas porque dices que estás muy cansado de toda la semana. ¿Sabes qué? Te ganaron. Te ganaron. Te ganaron porque este viejo hombre entonces toma el control. Y no nos damos cuenta cómo metemos a este hombre viejo en la iglesia. Hermano, conocí al Señor hace 42 años. Teníamos servicio los martes, teníamos servicio los jueves, el viernes era de oración y el domingo todo el día en la iglesia. Y ¿sabe una cosa, hermano? Las iglesias estaban llenas. Me acuerdo de algunas hermanas, crecí en la iglesia de Mellehualco. Lo que se hizo la capilla de la escuela bíblica, esa era nuestra iglesia. Y recuerdo cuando el Señor me salvó y llegamos, hermano, martes, jueves, viernes, domingo, la iglesia estaba llena. Eran cadenas de coros, eran himnos los que cantábamos. Martes, jueves, domingo, mañana, domingo en la tarde. Martes, jueves, domingo, mañana, domingo en la tarde. Martes, jueves, domingo, mañana, domingo en la tarde. ¿Y sabe una cosa? Como dicen ahora en las redes sociales, éramos felices y no lo sabíamos. Pero ha crecido una nueva generación. Hace algún tiempo vino David Geraldo a predicar a la iglesia. Y hasta el día de hoy fue una predicación que me tocó, porque él empezó con el libro de Jueces cuando dice, y vino y nació una nueva generación que no conocían las obras de Jehová, ni lo que Jehová había hecho. Y se fueron en pos de los Baales, y se fueron en pos de los dioses. ¿Sabe qué pasó cuando el enemigo nos jaló y nos ofreció cosas materiales, hermano? Perdimos de vista
que a quien teníamos que enseñarles el camino, que eran nuestros hijos, no se los enseñamos. Por eso el día de hoy muchos de nuestros hijos están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque los papás estamos tan ocupados en trabajar. Hermano, vea usted la mayor parte de iglesias cristianas, véalas entre semana. Véalas entre semana. El Señor nos ha robado, el enemigo nos ha robado. Nos ha robado el ir y buscar la experiencia de este nuevo nacimiento. Una de las cosas que uno puede bendecir de este mensaje es que precisamente si hay algo que nuestras pastoras, la hermana Gix y la hermana Esparza, nos enfatizaron por muchos años, es el hecho de venir a orar. Porque la oración es trabajo. La oración es trabajo. La oración es ponernos a trabajar. Hermano, yo no puedo negar lo que la hermana nos enseñó por muchos años. Yo no puedo negar que este mundo cada día es más malvado, cada día es más violento. Cada vez cuando veo la violencia del ser humano, de veras, hermano, yo no sé si usted lo hace ahí en su hogar, pero cada vez que escucho y veo la violencia, cuando golpean a la gente, cuando golpean a los animales, cuando maltratan a quien ni siquiera les puede hacer daño. Yo se lo he dicho al Señor: ya ven y júzganos a todos. Ya ven y colócanos a cada uno en el lugar que nos merecemos. Ya ven, Señor, porque tú te das cuenta de esta maldad. Ahora, lo más increíble es cuando vemos esta maldad dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué vemos esta maldad dentro de la iglesia? Porque hay mucha gente que salva, pero no ha nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, hermano, tu vida va a dar el giro. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pasó con los apóstoles después de Pentecostés? Antes de Pentecostés, ellos estaban peleando por saber quién sería el mayor. Ellos peleaban por saber quién era el mayor. Y Jesús, vez tras vez. Por ejemplo, en Lucas 18 dice que se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esa palabra mayor en hebreo es Kohen Gadol, es el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién va a ser el más grande? Y entonces Jesús paró a un niño y les dijo: si no se vuelven como un niño, no pueden. Porque en el nuevo nacimiento, la tercera cosa que sucede cuando tú naces de nuevo es que, primero, número uno, ves la presencia del Señor. Número dos, nace un nuevo amor en ti. Bendito su nombre. Número tres, te vuelves dependiente de Dios. Y ya le preguntas a Dios, y le preguntas al Señor antes de tomar una decisión: Señor, recuerdo a la hermana Hicks hace 30, 40 años, que ella le preguntaba al Señor qué ropa se tenía que poner, qué zapatos tenía que usar. Cuando la escuchaba hace 30, 40 años, yo decía: ay, no, a preguntarle todos esos detalles. Pero, hermano, eso es depender del Señor. Señor, ¿hacia dónde quieres que camine? Eso es lo que Jesús les enseñó. En esos 3 años y medio, lo que Jesús les enseñó es que cuando tú naces de nuevo, tú dependes de Él. Y uno bendice a Dios porque ese es nuestro privilegio. Que cuando a nosotros como pastores nos dicen: hermano, hay cambio para ti, vas a tal lugar, a veces uno piensa en el lugar y uno dice: oh, pero ¿sabe una cosa, hermano? Es Él porque hay algo que aprender. Es Él porque hay algo que adquirir. Es Él porque hay algo que cambiar. Es Él porque, hermano, el trabajo con este viejo hombre es cada día de tu vida. La vida cristiana no es un día de campo. La vida cristiana es una pelea, es una batalla. Y la batalla es por implementar el gobierno de Dios, por aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa es nuestra batalla. Cuando nuestra hija murió,
Nuestra hija ahorita tuviera 24, 25, 22 años tuviera nuestra hija. Hace 22 años partió con el Señor la hija más pequeña de nosotros. La fuimos a sepultar. A los 2 días llegaron del centro, tocaron el timbre, estábamos en la Aurora. Nos asomamos, vimos a una persona vestida de blanco. Bajamos y nos dice: muy buenos días, soy de la Secretaría de Salud. Acabamos de analizar el caso de su hija y nos dimos cuenta que su hija recibió un tratamiento médico equivocado. Si ustedes gustan, así nos lo dijo, si ustedes gustan, podemos elaborar una demanda para quitarle la licencia médica al médico que los atendió. Nos volteamos a ver mi esposa y yo. ¿Y a qué? Ya regresó a casa. Y regresó a casa porque así era la voluntad de Él. Porque cuando suceden situaciones de dolor, precisamente cuando tú naces de nuevo, tú puedes ver las cosas de diferente manera. Mientras no, tu hombre viejo gobierna. Y entonces antepones tus deseos, antepones tus emociones, antepones lo que tú crees a lo que la voluntad de Dios dice. Pablo lo dice: todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida, fíjese bien, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Miren lo que dice: por amor del cual lo he perdido todo. No me interesan las posiciones, no me interesan las posesiones, no me interesa el poder, no me interesa. Lo que me interesa, lo único que hace que mi corazón siga latiendo en esta tierra, es ganar más de Cristo en mi vida. Es que Cristo se ha formado más dentro de mi vida. Hermano, los errores del pasado, los pecados, las fallas, las equivocaciones del pasado están bajo la sangre de Jesús. Porque cuando tú naces de nuevo, entonces tu mirada puedes pararte y puedes ver y puedes decir: Señor, todo lo que hice, y aún con todo lo que hice, tú estuviste ahí, tu amor estuvo ahí, tu perdón estuvo ahí. Señor, tú estuviste en todo eso en lo que yo caminé, y más sin en cambio nunca me castigaste, porque me querías llevar a la experiencia de ese nuevo nacimiento. Porque cuando tú naces de nuevo, hermano, te repito, tu mirada cambia, tu amor se centra, y entonces precisamente empiezas a depender de Dios. Señor, aquí estamos. Aquí estamos en esta carestía. Nos preocupa la economía, porque nos preocupa pagar esto, nos preocupa pagar lo otro, que hay que hacer pagos, que hay que pagar esto. Pero Señor, tú eres lo más importante. En otras palabras, déjeme decirle lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y entonces dice: a fin de conocerle y la virtud de su resurrección. En otras palabras, cuando tú naces de nuevo, déjame decirte, ¿sabes para qué sirve el placer? ¿Sabes para qué usa uno el placer? Para conocer el poder de su resurrección.
Porque entonces, cuando el poder de la resurrección está obrando en ti, cuando lo que tú deseas es esa relación, cuando lo que tú deseas es meterte en ese amor, cuando tú lo único que tú deseas es hacerte uno con Él, es hacerte uno con el amado, es hacerte uno con Él, es entrar en Él. ¿Sabes por qué Pablo dice en 2 de Corintios 5:14, y el que está en Cristo, nueva criatura es? ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo, tu amor, tu deseo, el motor de tu vida es estar dentro de esa naturaleza, es estar dentro de esa presencia, es estar dentro del reino. Y sabes, entonces las cosas del hombre viejo te dejan de importar. Entonces las cosas del hombre viejo, qué bueno cuando Dios puede bendecir y decir: hermano, le traigo un diezmo, y puedes ver que son 2,000, 3,000 pesos, y puedes decir: gloria a Dios, puedo pagar esto, puedo pagar lo otro, puedo pagar aquello. Pero ¿sabes qué? Ya no te satisface como era en el pasado. Porque en el pasado, cuando tu hombre viejo, fíjate bien la alegoría, cuando tu hombre viejo te gobierna, todo el tiempo quieres estrenar, todo el tiempo quieres tener algo nuevo. Llega la nueva ropa, estás emocionada porque vas a estrenar zapatos, estás emocionado porque te vas a comprar un celular, estás emocionado porque te vas a comprar un traje, estás emocionado porque te vas a comprar una nueva computadora. Y lo nuevo, quieres nuevo. ¿Sabe qué es lo que quiere? Este hombre viejo quiere todas las cosas nuevas, pero las terrenales. Porque el hombre viejo precisamente no tiene su mirada ahí arriba. El hombre viejo, su mirada está aquí abajo. Por ello hay hermanos que están tristes. Por eso hay hermanos tan deprimidos. Y hay hermanos tan orgullosos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, ¿sabes qué es lo único que tú deseas? Conocerle. ¿Y sabes qué es lo que deseas conocer? El poder de su resurrección. Vaya, ¿sabes por qué? Porque lo experimentas. Porque ese nuevo nacimiento te da un nuevo poder, te da una nueva fuerza, y te levantas con algo nuevo y dices: me siento diferente, me siento diferente. Sí, es ese poder de resurrección. ¿Sabes quién lo consiguió? Lo consiguió Jesús. Lo consiguió para ti y lo consiguió para mí. Y precisamente esa es nuestra batalla, hermano. Precisamente porque dice el apóstol Pablo: y a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación. ¿Sabes qué sucede cuando tú naces de nuevo? El dolor no lo ves como algo que te amarga. Hermano, lo hace la gente que toma cursos de superación personal. Ve a cualquier curso, pagas 10,000, 15,000, 20,000 pesos, dependiendo del motivador, para que te resuma todo en una sola frase: todos tus fracasos son una piedra para que asciendas. Y pagas 25,000 pesos. Cuando aquí es gratis, cuando naces de nuevo, tú vas a ver el dolor como algo que necesitas para que este viejo hombre se ha deshecho. Hermanos, de eso se trata caminar con el Señor. Por eso en las iglesias encontramos esta dualidad. Tú te vas a encontrar con mucha gente que ha aceptado a Jesús, y qué bueno, porque para eso los trajo el Padre. Pero el Padre no nos trajo solamente para aceptar a Jesús. El Señor nos trajo para que tengamos un nuevo nacimiento. Hermano, tengo que reconocerlo. Este año cumplo 60 años. Conocí a Jesús de los 18. ¿Sabe cuándo puedo decir que nací de nuevo? Hace 5 años. Quiere decir que todos estos años que caminé, sí, fue para que el Señor me llevara a estas situaciones, para que naciera de nuevo. Hermano, ¿cuál fue mi error? ¿Sabe cuál fue mi error? No haber sido esa persona de oración que se necesitaba. Te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que hace la intercesión? La palabra intercesión significa abrir el camino.
Eso significa interceder, abrir. La intercesión palal es abrir los cielos para poder llegar. Si tú lees el libro de Daniel, dice que Gabriel o Miguel estuvo peleando con el príncipe de Persia. Cuando Daniel hizo una oración, hizo una petición, dice que el Señor le dio la respuesta a Miguel y Miguel descendía, y entonces el príncipe de Persia se le opuso y hubo una batalla allá en los aires para que Miguel no descendiera a darle la revelación a Daniel. Porque la intercesión palal, eso es lo que hace, abre el camino. ¿Sabe qué es lo que hacen los dolores de parto? Los dolores de parto lo que hacen es llevarte a ese nuevo nacimiento. Es esas nuevas porciones de Jesús que deben de ser formadas en ti, si lo que deseas es ser cambiado, es ser transformado. En Jeremías, libro de Jeremías, 2 citas más, ahora sí. 2 citas más, porque aquí nos reímos porque ya saben lo que es el hermano Diego. Jeremías 31, por favor. Jeremías capítulo 31. Bendito es el Señor. Jeremías capítulo 31, versículo 19. Miren lo que encontramos en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque después de que me convertí, tuve arrepentimiento, y después de que me conocí, herí el muslo y avergoncéme y me confundí, porque llevé la afrenta de mis mocedades. ¿Sabe quién es el único que puede hacer eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando empecé a crecer, mi padre fue un hombre muy estricto y muy violento. Al igual que muchos de ustedes, cuando fuimos niños, no nos gustaba que nos castigaran o que nos pegaran. Empecé a tener un distanciamiento con mi padre, al grado que nos distanciamos. Me eché a perder, vivía entre la casa y la calle. Cuando conocí al Señor, perdón que hable de mí, hermano. Cuando conocí al Señor, le pedí al Señor que me dijera, ¿por qué me enojé con mi papá? ¿Cuándo? Y hermano, Dios lo sabe, que continuamente le decía al Señor, Señor, ¿por qué me enojé con mi papá? Mi papá ya murió hace 38 años, si no me equivoco. ¿Y por qué me enojé con mi papá? 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 Y fue en Veracruz. Una mañana de esas que uno se baja a la iglesia a orar, que le dije al Señor, Señor, ¿por qué me enojé con mi papá? Y de repente, hermano, se abrió la cortina. Y pude ver el momento en el que me enojé con mi papá. Íbamos a salir de 6º año. Todos los del salón nos habíamos propuesto ir de traje. Mi papá me dijo que sí. Pero cuando llegó el tiempo en que todos fueron a comprar y a medirse el traje, yo le dije a mi papá y mi papá me dijo, no te puedo comprar el traje. Eso detonó en mi interior y transformó mi relación con él. Te cuento todo esto por una razón, porque yo era un niño.
Tenía 11 años cuando tuve esta experiencia desagradable. Ahora que soy adulto y cuando el Señor me lo mostró, puedo entender que si no me compró el traje no es porque no quería, es porque no tenía dinero. Y al igual que en mi persona, sé que en tu persona traes muchas cosas arrastrando. Sí, ya aceptaste a Jesús, qué bueno que ya aceptaste a Jesús, pero déjame decírtelo, mientras no busques ese nuevo nacimiento, mientras no tengas la experiencia de ese nuevo nacimiento, muchas cosas no van a cambiar. Y seguirás en la iglesia, y seguirás enojándote con el pastor, seguirás enojándote con tu esposo, seguirás enojándote con tu esposa. Y yo no digo que cuando naces de nuevo, no, sí, todavía me sigo enojando porque tengo un hombre viejo. Pero una cosa es que el hombre viejo reine y otra cosa es que Cristo reine. Son dos conceptos totalmente diferentes. Por ello, la última cita, ahora sí, Efesios capítulo 4. Ay, bendito Dios. Me emociono con mi propia predicación. Dice la palabra de Dios: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre. ¿Sabes cómo es nuestro viejo hombre? Está viciado. ¿Y cómo está viciado? Con deseos. ¿Deseos de qué? De error. Déjame explicártelo. Con bolitas y palitos. La palabra viciado, ojalá lo pueda escribir para que lo pueda estudiar. La palabra viciado significa languidecer o consumirse. No quiero seguir hablando de ello porque para eso está lo de la noche, pero en la noche quiero hablarles un poco sobre lo eterno y lo terrenal. Pero lo nuevo para el viejo hombre se languidece. Ahí está juntando dinero. Vamos a comprar un celular. Sale, le vamos a comprar un celular al hijo. Sale un celular nuevo. No, oye, venden usados. No, mejor nuevo porque nuevo. Así tenemos garantía y un sinfín de cosas. No, al hombre viejo le gustan las cosas nuevas. Solo que lo que no entendemos es que lo que realmente desea lo nuevo es nuestra alma y nuestro espíritu. Porque nuestra alma y nuestro espíritu viene de la eternidad. Nuestro cuerpo está en la tierra. Y eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Y entonces, la palabra languidecer o consumirse. ¿Qué sucede cuando usted va, compra el celular, se lo dan, abre la caja, saca el celular, le mete el chip, le mete la tarjeta, lo conecta, lo carga? Le empieza a instalar en Google Play, le empieza a instalar todo lo que necesita, el WhatsApp, el Face, el Instagram, todas las aplicaciones que usted usa. ¿Qué sucede cuando ya le puso todas las aplicaciones y deja el celular en la mesa o en la cama o en algún lugar? ¿Qué cree? Ya perdió el chiste, porque lo que deseamos es algo nuevo. Por eso esta palabra viciado, fíjese lo que significa. Significa agostarse, significa secarse, significa arruinarse por cualquier proceso o arruinar. Mire, la palabra viciado significa corromper, destruir y extraviar. Corromper, destruir y extraviar. Estás en la iglesia y de repente tú vas entrando, el hermano sale corriendo. Pero como no te saludó, luego, como ya lo nombraron para recoger las ofrendas, ya se va a empezar a creer, porque por eso no me saludó. No, hermano,
Ya se andaba haciendo pipí, por eso salió corriendo. Pero este viejo hombre está viciado, porque siempre malinterpreta. Viene alguien y te dice: oye, ¿sabes qué? Fíjate que estoy en una situación difícil, ¿me podrías prestar 1,000 pesos? Ah, sí, cómo no, sale, te los pago en la quincena. Está bien. Y le prestas los 1,000 pesos. Y sí, a la quincena te los paga. Pero entonces de repente tú entras en una situación que te pidieron algo en la escuela de tus hijos y no tienes dinero. Entonces dices: le voy a pedir al hermano, al fin le eché la mano, él me la va a echar. Y vas con el hermano y le dices: oye, brother, ¿qué onda? Échame la mano, fíjate que necesito 300 pesos. No, pues es que no tengo. Y pues es que no tiene, porque él no gana lo que tú ganas. Pero ¿sabes qué hace este hombre viciado? Crea enemistades. Y te empiezas a enemistar y empiezas a corromper. Por eso cuando en una iglesia los hermanos con su viejo hombre caminan, corrompen la iglesia, la dividen. Los santos y los pecadores. Los santos y los pecadores. Es que ahorita me vienen un montón de anécdotas, pero no, hasta ahí. Los santos y los pecadores. Los santos y los pecadores. Hermano, si usted no ha nacido de nuevo, aunque sea santo, aunque sea pecador, usted está perdido. Ahora, dice que está viciado conforme a los deseos. ¿Deseos de qué? De lo prohibido. Codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Para terminar, déjeme explicarle. Cuando nosotros hablamos de deseos, existen dos tiempos. El primer tiempo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Abraham quería un hijo. Dios le dijo que le iba a dar un hijo. ¿Cuántos años tuvo que esperarse? 25. Porque cuando salió de Ur de los Caldeos tenía 75. Cuando nació Isaac tenía 100. Pero antes de ello, ya no voy a las citas porque dije que esta era la última cita. Voy a mantener mi palabra pastoral. La palabra de Dios dice que, a ver, no, así hermano, que un día Sara estaba desesperada porque el hijo no nacía. Sara era estéril. Ella no podía tener hijos. Ella no podía engendrar, ella no podría procrear. Y dice que vio a su criada, que se llama Agar, y ve a su criada y le dice a su hombre viejo, a Sara: oye, Sara, ¿no crees que es en Agar donde van a nacer el hijo que Dios les prometió? Y entonces Agar va con Abraham y le dice: oye, Abraham, ¿cómo ves a Agar? Pues tú dirás, tú dices, yo hago lo que tú digas, ¿verdad? Cuando el viejo hombre de Abraham hablando, porque Abraham también tenía el deseo de tener un hijo. Pero déjeme decirle, cuando el deseo es fuera de la voluntad de Dios, se llama concupiscencia, se llama codicia, se llama
pasión. Y ese es el problema del viejo hombre, que el viejo hombre no le interesa la voluntad de Dios. Veamos ahorita en la cuarentena, estamos en casa. Qué bueno que podemos estar en casa. Qué bueno que puedo estar con mi esposa. Qué bueno que puedo estar con mis hijos. Qué bueno que puedo estar con la familia que el Señor me ha prestado. Qué bueno. No, es que ya me quiero salir. No, es que ya me quiero ir. No, es que necesito salir. Necesito irme a trabajar porque necesitamos dinero. Entonces no has entendido la razón por la que Dios mandó esta pandemia. Déjeme decirle, si usted estudiara la palabra de Dios, usted entendería que esta pandemia Dios la mandó para que su pueblo regresara a lo que ha estado dejando perder por causa de su viejo hombre. Hermano, cuando nosotros hablamos de concupiscencia, cuando nosotros hablamos de esta concupiscencia que hay en nosotros, todo lo relacionamos con sexo. Pregúntele a cualquiera, ¿habla de concupiscencia? ¿Tiene que ver con sexo? No. La concupiscencia son los deseos carnales fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, con nosotros como pastores, estamos en este lugar a donde el Señor nos trajo. Nuestros ingresos económicos son de determinada manera y determinada cantidad. Hay iglesias donde quintuplican lo que uno recibe. Ahora, nos preguntaba la gente, porque nos pregunta aquí la gente, ¿usted quisiera estar en otro lugar? No. El lugar donde queremos estar es donde está la voluntad de Dios. Ayer que fuimos de compras, mi esposa, al subirnos al carro, leyó una frase de ¿cómo se llama? Brunet. Marcos Brunet. Y si no mal recuerdo, aquí está mi esposa para que me corrija. Tu éxito puede ser tu peor fracaso, porque si no es la voluntad de Dios, no sirve de nada. ¿Sabe qué es lo importante en la vida de una persona, de alguien que aceptó a Jesús? Es nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo te ubica a que esto no te gobierne. Te ubica a que tus deseos carnales no te gobiernen. Porque cuando tus deseos carnales te gobiernan, no, pues ya está el hermano, ya está la hermana, ya está el hermano que ha hecho esto, ahí está la hermana que ha hecho esto otro, y todas esas cosas que ha pecado y les han perdonado, pues ahí está. Si ellos andan haciendo eso, pues yo también tengo mi carne. ¿Y qué hacemos? Estamos justificando nuestros deseos. ¿Por qué? Porque no tenemos intención de nacer de nuevo, ni de que haya una transformación en nuestras vidas. Mire a los discípulos después de Pentecostés. Si usted va a los anales de la historia, usted descubrirá que cada uno de los discípulos murieron de forma violenta. Y sabe una cosa, no les importó morir de forma violenta por una razón,
Porque ellos habían nacido de nuevo en Pentecostés. Porque cuando el Espíritu Santo se derramó y empezaron a hablar en otras lenguas, este nuevo nacimiento tomó una nueva forma en sus vidas, de tal manera que Pedro se levantó y empezó a predicar. Se convirtieron 3,000, a la siguiente predicación fueron 5,000, y entonces después nace Saulo y empieza la persecución. Y si usted lee el libro de los Hechos, dice que ellos iban anunciando el evangelio por todos los lugares. ¿Sabe por qué? Porque en el nuevo nacimiento lo que a usted le interesa es la voluntad de Dios. Mientras usted no nazca de nuevo, lo único que le va a interesar es su propia satisfacción. Por eso la palabra deseos, fíjese, es la misma palabra que la multitud de gente. Porque dice poner el corazón sobre algo que no es la voluntad de Dios. Una de las frases que la hermana Esparza nos ha repetido a todos los pastores desde que estuve en la escuela bíblica, y muy cierto, es: ten cuidado con lo que deseas, no sea que lo obtengas. En otras palabras, si la voluntad de Dios es que tú te vayas al cerro, hermano, es Dios el que va detrás contigo, es el Señor el que va a ir contigo, es la presencia del Señor la que te va a cubrir, es la presencia del Señor la que te va a estar acompañando. Hermano, una de las cosas por las que bendigo la escuela bíblica es porque la escuela bíblica te forma, te obliga a estudiar la Biblia, te obliga a orar, te obliga a ayunar, te obliga a entender que es un trabajo el ser pastor. Y cuando te mandan a tus primeros campos, uno bendice a Dios por esos campos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es lo mismo saber que los hermanos van a traer sus diezmos y podemos juntar los sobres y podemos contar el dinero y sabemos que va a haber cierta cantidad cada 8 días y nos ajustamos a esa cierta cantidad y podemos comprar esto y compramos esto y compramos lo otro y compramos aquello, porque nos estamos ajustando a ese dinero. Pero cuando tú vas al campo y sabes que es Dios el que tiene que tocar, hermano, no te imaginas las maravillas de que llega gente que no es ni del templo, porque a veces ni los del templo, gente que no es del templo. Oiga, recuerdo un vecino, ya partió con el Señor, Juan González. Oiga, pastor, sí, por ahí me enteré que ya se va. Sí, pues me iba a ir desde antier, pero pues yo no le iba a decir que no me había ido porque no tenía dinero para irme. Dice, ¿sabe qué? Qué bueno que no se ha ido porque, pues no sé, pues usted cómo lo vea, pero yo siento en mi corazón. Le traigo esto. Y cuando lo pone en mi mano le digo, vamos a orar. Y empezamos a orar. Cuando se vaya, dígame para que vaya a comer antes de que se vaya. Sí, ¿cómo no, don Juan? Él vivía atrás de la casa pastoral. Fui, conté el dinero. Hermano, lo de mi pasaje. Lo de mi pasaje. Tenía 25 años. Le dije, don Juan, me voy en la noche. Véngase a cenar entonces. Ya sus hijas nos prepararon de cenar, unas enchiladas, unos frijoles, un pedazo de carne que mandó a comprar porque el pastor iba a cenar. Hermano, no se imagina todas esas experiencias, cómo nos van formando. No había nacido de nuevo todavía, pero desde que el Señor nos lleva, ¿sabe qué sucede? Dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error. Esa palabra error, ¿sabe qué significa? Significa hacer trampas. Eso significa. Significa engañar. Eso significa. Tuve mi primer infarto. Estábamos en Guadalajara. Me caí del techo, tuve una fractura, creo 12 puntos me metieron, ya ni me acuerdo cuántos puntos me metieron. Fuimos
una de las hermanas de la iglesia, y bendecimos todas las iglesias porque hemos encontrado gente que ama al Señor. Nos consiguió, su vecina era la jefa de personal en el Hospital General de Guadalajara. Su vecina nos consiguió un pase automático con el jefe de neurólogos. Fuimos con el jefe de neurólogos, me examinó, vio las tomografías y la sentencia fue clara. Dice, le quiero decir dos cosas. Usted necesita guardar reposo cuando menos 3 meses. 3 meses. No necesita usted moverse para nada. Si usted se mueve, si usted llega a tener movimientos bruscos, le voy a decir algo que no le va a gustar. Usted corre el riesgo de que le dé un ataque epiléptico, porque su cerebro, su cráneo está todo estrellado, ya nos lo enseñó en la tomografía. Su cráneo está todo estrellado, pero su cerebro está totalmente inflamado y ocupa toda la base del cráneo. Dice, el cerebro, hay un hueco entre el cerebro y el cráneo. Dice, bueno, su cerebro está inflamado de tal manera que abarca y llena todo el cráneo. Entonces, un movimiento brusco, una de las venas de su cerebro que se rompa, y le van a empezar a dar ataques epilépticos a partir de ese día hasta el día en que usted se muera. Y de repente nos hablan de México, tienen cambio. Van a Tlaxiaco. Es que pasa esto y esto, tienen cambio. Olvídese. Y nos fuimos a Tlaxiaco. Yo me fui manejando. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, cuando usted busca la voluntad de Dios, cuando usted ama la voluntad de Dios, deja de hacer trampas, deja de engañar. La hermana Hicks lo dijo todo el tiempo. El primer requisito es ser honesto. Que tengas un cuarto que se llama de la honestidad. Y entiendes que cuando tú naces de nuevo, vas a ese cuarto de honestidad. Y le dices, Señor, aquí estoy. Estoy batallando con esto, estoy batallando con esto. Estoy batallando con esto. Porque cuando tú ves, a quien ves es a Él. Y a quien ves es a lo que está mal dentro de ti. Porque esta vista funciona. Lo ves a Él y te ves a ti. Cuando no has nacido de nuevo, sí lo ves a Él, pero ves a la gente. Ves que Él te llama, pero empiezas a ver a la gente. Fulano, pero es que sultano, es que mengano, es que perengano. ¿Qué haces? Empiezas a hacer trampas. ¿Empiezas a qué? A engañar. Y al que piensas que engañas es a Él no lo podemos engañar. A quien nos engañamos es a nosotros mismos, hermanos. Quería esta mañana hablarle de los guerreros arpa, pero tenía que dejar este otro tabique de cimiento para poder entender que es un guerrero arpa. Porque no es lo mismo aceptar a Jesús que nacer de nuevo. No es lo mismo que Cristo esté en mí a que yo esté en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, la historia es otra. ¿Sabes qué tienes? ¿Sabe, hermano, entonces qué tiene que hacer para ir de un lado a otro? Tiene que ponerse a trabajar en oración. Cuando se abra su iglesia, llegue a tiempo a orar.
llegue a tiempo a clamar, llegue a tiempo a decirle al Señor: Señor, cámbiame. Señor, soy bien chismoso. O ya no sé con qué está usted lidiando, pero dígale: Señor, cámbiame. Yo no puedo. Yo no tengo el poder para cambiar, pero tú sí, porque tu sangre es resucitada, porque tu sangre tiene el poder, porque tú tienes el poder para hacer que todas las cosas sean transformadas, porque tú tienes el poder para cambiar las cosas, porque tú tienes poder para que mi vida vaya en otra dirección. Yo no puedo. Lo único que yo puedo ver es un hombre viejo. Lo único que yo puedo ver es este pecado que me vengo arrastrando. Y yo lo único que puedo ver es esta maldad que hay en mí, pero no la quiero. Quiero tu naturaleza. Quiero tu santidad, quiero tu presencia, quiero encontrarme contigo, quiero conocer ese amor, quiero conocer ese amor, quiero conocer ese amor. Decía el hermano Steve en la predicación de la iglesia en Jefferson: si hay algo que nos atrajo de la hermana Hicks, fue cómo ella amaba al Señor. Porque cuando ella empezaba a hablar de Jesús, ella empezaba a llorar y empezaba a llorar. ¿Por qué? Porque en ese nuevo nacimiento ella nunca lo perdió. Porque en ese nuevo nacimiento su amor hacia el Señor fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, de tal manera que lo más importante para la hermana siempre fue su relación con el Señor. Y cuando uno los conoce, la hermana Esparza, y cuando uno los conoce, una de las cosas que uno dice: Señor, yo quiero tener ese amor, yo quiero tener esa relación. Al hombre viejo, las cosas que le gustan, está bien. Hay gente que le encanta, hay gente que le gusta. Ay, es que el dinero, es que yo quiero un lugar donde haya dinero, quiero un trabajo donde haya mucho dinero. Adelante, hermano. Pero eso no es lo importante en la vida, porque un día usted se va a morir y va a regresar a la eternidad. Y lo único que se podrá llevar hacia la eternidad es lo que haya adquirido de su relación con Él. Por eso uno conoce a muchos cristianos que no han nacido de nuevo y dicen: no, en el arrebatamiento yo me voy. Hermano, no le va a gustar el cielo. Porque el cielo es un lugar de sujeción. En el cielo es un lugar de obediencia. No, es que cuando ya esté allá voy a ser transformado. No, solo va a ser perfeccionado. Pero donde usted lo tuvo que aprender a practicar fue aquí. Porque lo decía una vez la hermana Hicks y después nos lo repetía la hermana Esparza: ¿qué tal si cuando llegas al cielo resulta que el Señor pone a tu lado aquella persona que tú nunca quisiste perdonar? ¿Sabes en qué se va a convertir el cielo? Lo vas a convertir en un infierno. ¿Por qué? Porque nunca quisiste aprender a ir al siguiente lugar. En el cielo, hermano, no vas a hacer trampas. En el cielo el Señor te va a decir: ahí. Jesús lo dijo: cuando vayas a unas bodas, no procures los primeros lugares. Yo no sé de dónde tomó la congregación eso para sentarse hasta atrás. No, eso habla de las bodas del Cordero. ¿A poco porque te sientas hasta atrás en la predicación es porque eres bien humilde? Déjame decírtelo. No, hermano, no. Sentarte hasta atrás no es señal de humildad. Porque estás allá atrás sentado. Mire la diferencia entre adelante y atrás. Estás allá atrás sentado y ves a todos los hermanos que entran y empiezas a ver las zapatillas, la ropa. La hermana trae esa falda bien ajustada. Ay, y viene a la casa de Dios. Pues, hermano, pero tú te sientas hasta atrás porque eres muy humilde. Para ti, pero para Dios no, porque a Dios no lo engañas. Cuando vayas a unas bodas, no procures los primeros lugares. No sea que venga el dueño y te diga: oye, amigo, quítate de ahí, ese no es tu lugar. Y entonces le diga a aquellos:
que nacieron de nuevo, que aprendieron a no hacer trampas ni a engañar. A ellos les va a decir: pásate, tu lugar es a mi lado, pásate. ¿Y sabes a quién vas a ver ahí? Vas a ver a muchos que predicaron allá en la sierra y no les importaba comer frijoles, no les importó. Lo que ellos querían era amar a su Señor. ¿Sabes cuál va a ser su recompensa? Sentarse a las mesas. ¿Sabes por qué? Porque en este nuevo nacimiento esto es quitado. Este es esto. Haces trampa. ¿A quién engañas? ¿Al hermano Esparza? ¿Los hermanos Juárez? ¿Al anciano gobernante? No. Al único que uno engaña es a uno mismo. Es a uno mismo. Así que, hermano, esta tarde, porque ya es tarde, quiero invitarte a que reflexiones. Si tú me estás viendo y escuchando y te han decepcionado los hermanos del templo, te ha decepcionado alguien como yo que somos pastores, déjame decirte, tienes razón. Quizás muchos no deberíamos de estar aquí. Quizás muchos ya no deberíamos de estar aquí. En mi caso, puedo confesarlo. Yo estoy consciente de ello. Pero ¿sabe una cosa? Él me dio una nueva oportunidad. Y la nueva oportunidad fue llevarme a esta experiencia. Por eso, si antes que no había nacido de nuevo, lo que el Señor decidiera, uno lo aceptaba. Cuando naces de nuevo, con cuanta más razón. Y entonces, déjame decirte, Jesús es el único que nunca ha fallado ni fallará. Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú no conoces a Jesús y me estás escuchando, déjame decirte que fue Dios y el Espíritu Santo el que está permitiendo que me escuches. Y lo que te quiero decir es que Jesús te ama. Y Él murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para salvarte de ir al infierno el día que mueras. Por eso la importancia, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quisiera invitarte a que cerraras tus ojos. Y hermano, usted y yo que conocemos al Señor, recuerde, necesita nacer de nuevo. Porque mientras no nazca de nuevo, su viejo hombre seguirá gobernándolo y llevándolo a donde usted no quiere para hacer las cosas que usted no desea hacer en su interior. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta tarde para darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con aquellos de mis hermanos y aquellos que quizás no te conozcan y están observando y escuchando, Padre. Señor, yo te quiero rogar en esta tarde. Te quiero rogar por tu pueblo que no ha nacido de nuevo. Te quiero rogar por tu pueblo, Señor, que su viejo hombre lo sigue gobernando.
Te quiero rogar, Señor, por aquellos que tienen el hambre de ser transformados, por aquellos que sus vidas desean ser cambiadas en verdad. Ayúdales a perseverar en su búsqueda de tu presencia. Ayúdales, por favor, porque Padre, nosotros no podemos hacer nada si no es tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada si no es tu Espíritu Santo el que nos acompaña. Nosotros no podemos hacer nada si no es tu Espíritu Santo el que va con nosotros. Señor nuestro Dios, en esta tarde te rogamos por nosotros. Ayúdanos, ayúdanos en el camino. Ayúdanos a ver que todo esto que está pasando es porque quieres que regresemos a buscarte, como te buscábamos en el pasado, Señor. Porque el día de hoy el hombre viejo ha causado estragos en tu reino. Porque el hombre viejo, Señor, que solo busca su comodidad, que solo busca su placer, que solo busca su conveniencia, Padre, se ha metido en tu casa. Por favor, Señor de los ejércitos, perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, por favor, en este tiempo, de manera especial, Señor, por aquellos que no te conocen y nos están escuchando y observando. Ven a sus corazones, ven a sus vidas, nace en ellos, Señor, de tal manera que puedan conocer al solo Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, y que ellos puedan tener este encuentro con ese amor que cambia, con ese amor que transforma, con ese amor que dimensiona la vida del ser humano. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado en esta tarde, gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor, a mis hermanos, Señor, gracias por este enorme privilegio. Bendícelos, Padre Santo, y ayúdanos a ver y ayúdanos a comprender que tú eres el que caminas con nosotros y que tú eres el que vas detrás de nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Te ruego por mis hermanos en la fe, y que tu gracia y tu amor y tu misericordia nos acompañes en nuestro caminar, porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.